juego que refleja su propia personalidad. O su alter ego. Entonces, en ajedrez, un elemento muy importante es la creatividad, la intuición. Bueno, Michael, empezamos, ¿eh? Venga, E4. E5. Caballo F3. Caballo C6. Alfil B5. A6. Alfil A4. Caballo F6. Miguel Illescas, a quien vemos aquí jugar una partida a ciegas, es gran maestro internacional de ajedrez y campeón de España. Fue asesor del equipo técnico del ordenador Deep Blue. Es también informático, director de la Escuela de Ajedrez EDAMI y entrenador de Vladimir Kramnik, campeón mundial por la Asociación de Ajedrecistas. D6. C3. Tú has sido campeón del mundo, ¿no? No, campeón de España. Campeón de España. Varias veces, sí. Sí. A nivel mundial soy entrenador del campeón mundial. Entrenador del campeón del mundo, ¿no? Y durante mucho tiempo se pensó que... pero además eres informático. Sí, bueno, estuve trabajando en informática hasta que tuve que dejarlo por el ajedrez. Claro. Tenía demasiados viajes y no podía atender a mis clientes. ¿Y ahora enseñas a la gente a jugar en la escuela esta? Sí, bueno, llevamos ya años utilizando... Es que el ajedrez tiene muchas vertientes y una de las más importantes y hasta hace poco más inexploradas es la vertiente pedagógica. El utilizar el ajedrez como herramienta pedagógica es algo nuevo, pero que ya desde hace años está incluso recomendado por la UNESCO. En España el Senado español aprobó. ¿Aprobó? Sí, luego no se Pero no se ha hecho gran cosa. No se ratificó en Consejo de Ministros, pues una de esas cosas burocráticas que pasan. Pero sí está claro, y el ajedrez tiene una triple vertiente. La formación intelectual, desarrollo de la inteligencia, mejorar la capacidad de la memoria, etcétera, etcétera. Pero también tiene la formación en carácter y la formación en valores. Y voy a poner un ejemplo muy breve, la formación en carácter. Tomar una decisión. Tú juegas aquí, Eduardo, y yo tengo que tomar una decisión. Y tengo un reloj, tengo un tiempo limitado. La toma de decisiones es algo muy corriente en cualquier trabajo en la vida. Y en ajedrez a veces no hay una jugada buena, todas son malas, hay que elegir el menor de los males. Es solamente un ejemplo de lo útil que puede resultar este entrenamiento, sobre todo para una persona, para un joven. Y luego la formación en valores, bueno, por ejemplo, nosotros con los chicos, una de las cosas, lo primero que tienes que hacer es enseñarles las reglas y aprenden a respetar unas reglas de juego. El ajedrez no es divertido si yo no respeto las reglas y me como la dama así con la torre porque me da la gana. Si no hay reglas, no hay juego. Oye, hay una ventaja del ajedrez que también se menciona a raíz de los experimentos que se han hecho con niños, ¿no? Que habla de la confianza que genera en sí mismo. Y eso no lo veo yo muy bien. Porque si estoy expuesto a perder, es un ejercicio que ayuda a dar solidez y confianza a los jóvenes, a los niños. Bueno, yo creo que el hecho de ser capaz de asumir los propios éxitos y los propios fracasos es algo que, en cierto modo, nos curte y nos enseña. En fútbol siempre que si el penalti, que si el árbitro, que si la suerte, que si el equipo, que si... En cambio, en el ajedrez no hay excusas. Lo que tienes es lo que te mereces y esa es una enseñanza, creo yo, muy, muy positiva. A medida que el alumno, el jugador, empieza a entender eso, que en la vida los actos tienen consecuencias, etcétera, y empieza a ser capaz de dominar los impulsos y a ser capaz de concentrarse, de tener una disciplina, eso quieras que no, pues otorga una confianza luego a la hora de afrontar cualquier tipo de problema, porque tienes un entrenamiento. Te voy a recordar la larguísima lista de supuestas virtudes que da el ejercicio del ajedrez, ¿no? Y tú ya me has mencionado algunas. Una de ellas es el poder de concentración. O sea, y realmente cuando tratas con niños y con jóvenes, te das cuenta que muchas veces si algo les pierde es la falta de concentración, ¿no? Es el peor error que hay en ajedrez. Y en el ajedrez es el peor error, ¿no? Bueno, en el ajedrez y en muchas cosas en la vida, llevando un coche, conduciendo, por ejemplo, pero en ajedrez tú haces una partida extraordinaria durante 40 jugadas, un fallo de concentración, un solo error grave y pierdes la partida. O sea, no se suman los méritos, decir, no es que he hecho 9 jugadas buenas y una sola mala. No, quien comete el último error pierde. A Kasparov le pasó algo así con Deep Blue, ¿no? Tuvo un error, sí, ¿no? Sí, tuvo un... Sí, efectivamente, la última partida
Esto. Pero en aquel caso yo no sé si era un error de concentración o fue algo mucho más conectado con la psicología. La preparación del ajedrecista tiene tres partes, la física, la técnica y la psicológica, y yo creo que Kasparov falló en la preparación psicológica. Y el error que él cometió, más que un error, fue una estrategia errónea, una estrategia general errónea. Yo le vi en el ascensor cuando él bajaba a jugar la última partida y pude ver en su cara la derrota. O sea, él antes de la partida había perdido la partida ya. Esto es un deporte mental. Si tú crees que el rival es mejor y que te va a ganar, es muy probable que lo haga. Enroque corto. H3. Caballo A5. Alfil C2. El ajedrez es una actividad apasionante que atrae a todo tipo de personas. Es un juego siempre distinto, original. No hay lugar para la rutina. Las combinaciones matemáticas son casi infinitas. Así, tras una jugada de blancas y negras, se dan 400 posiciones posibles de piezas. Tras 2 jugadas, hay ya más de 72.000 posiciones distintas. Tras 3 jugadas, pueden alcanzarse más de 9 millones de posiciones. El ajedrez es también un arte, porque el desarrollo del juego alcanza a menudo una gran belleza. Y es una ciencia, ya que requiere una mente analítica y calculadora. Es también un ejercicio mental que entrena al cerebro potenciando al máximo todas sus capacidades y evitando su degeneración. El ajedrez es deporte, son 2 cerebros enfrentados. Para jugar bien hacen falta conocimientos teóricos, un análisis profundo de la situación, criterio para elegir la mejor jugada e intuición. Muy bien, pues vamos a ver una famosa victoria de Bobby Fischer con piezas negras contra Donald Byrne. Bobby Fischer tenía 13 años. Recordamos que Bobby Fischer ha sido uno de los mejores jugadores de la historia, campeón norteamericano. Él conduciendo las piezas negras, la partida empezó con caballo F3, caballo F6, C4, G6, planteando defensas tipo India de rey, de las que Fischer era tan aficionado. Torre de 1. La posición del blanco es algo mejor, probablemente algo más agradable, pero Fischer tenía un juego muy agresivo en esta época y no le importaba arriesgar. En este caso ha dejado todo el centro a las blancas. Esta jugada de las blancas es un poco arriesgada, dama C5, G4. Y aquí ya el blanco se equivoca y mueve nudamente este alfil. Era prioritario quizá buscar el enroque, conseguir una posición sólida para el rey. Y este pequeño error Fischer lo va a castigar de forma muy brillante, empezando por una combinación caballo A4. Pero ahora Fischer inició una maniobra de cambios y captura del centro enemigo. Implica un sacrificio, alfil por E7, pero Fischer ya había calculado que tenía una excelente compensación, un fuerte ataque. Todo estriba en que el rey blanco está muy mal situado en el centro del tablero. Optó por atacar la dama y aquí Fischer inició una de las combinaciones más famosas de la historia. La jugada primero empezó con un jaque, el rey se tuvo que desplazar y ahora Fischer con la dama atacada, con el caballo atacado, optó por una jugada totalmente sorprendente, alfil E6. Una jugada de las mejores que se han visto. Es una combinación muy compleja. El blanco está prácticamente obligado a aceptar el sacrificio. Capturó la dama y ahora Fischer toma el alfil con jaque, ataca al rey blanco. En este momento todas las piezas de Fischer trabajan contra este rey. Es interesante observar la armonía del juego de Fischer. Optó la dama por capturar un peón y seguir atacando. Y ahora Fischer ya hizo caja, como se dice en estos casos, capturando la alta torre y deja a las blancas prácticamente sin esperanzas. El resto de la partida pues ya fue un paseo militar para Fischer. Y ahora ya inicia muy pronto la fase del remate, cuando entra en juego el otro alfil y en combinación de alfiles y caballos provoca el mate forzado. C5. D4. Y ese talento especial, al parecer, tiene que ver con la capacidad que tiene una persona para anticipar, te estoy preguntando, para anticipar lo que viene, 5 o 6 jugadas. Es uno de los aspectos clave. Es uno de los aspectos clave.
capaz de calcular. En principio el ajedrez, uno de los aspectos principales es ser capaz de imaginar, porque en realidad ahora tenemos un tablero aquí en medio, sí, pero para jugar ajedrez no nos hace falta un tablero. Las casillas tienen un número, como en el juego de los barquitos, esta sería la casilla 8, ahí estaría H1, y entonces podríamos jugar mentalmente. Yo juego mi caballo de G1 a F3 y tú respondes caballo G8 F6. Igual que los barcos. Es algo absolutamente abstracto. Esto se desarrolla en un plano virtual y ahí dos mentes se enfrentan, cada una quiere imponer su ley, por decirlo de alguna forma, y eso resulta evidentemente muy apasionante, pero el medio material no tiene mayor importancia. O sea que de eso ya tenemos algo ganado. Realmente lo que hace falta es capacidad para anticipar. Y el cerebro, me dicen los grandes fisiólogos, el cerebro justamente fue creado para eso. O sea, en la historia de la evolución, el cerebro nace para dos cosas: para poder direccionarte un poco, saber a dónde vas a buscar la comida, y luego la segunda cosa era poder anticipar un poquito, bueno, si iba a venir la noche, planificar, ¿no? O sea que lo que el ordenador no puede hacer, y el humano parece que sí puede hacer, es diseñar una estrategia. ¿Es cierto esto? Bueno, sí. Sí, las personas que nos hemos dedicado a la informática, o mucha gente sabe que en un ordenador al final todo se reduce a sumar y restar, y yendo incluso más allá, a ceros y unos, que es el famoso sistema binario con el que trabajan los ordenadores. El cero es que no hay corriente, y el 1 es cuando hay corriente. La ausencia de corriente o la corriente marcan una posición 0-1, combinando esos ceros y unos se forman. Por lo tanto, el ordenador pensar no piensa. El ordenador simula procesos pensantes mediante el cálculo. Entonces, en ajedrez un elemento muy importante es la creatividad, la intuición. ¿Cómo explicar qué es la intuición? Pero bueno, Dennett decía, cuando no sabemos lo que es, decimos que es una intuición, ¿no? Sí, bueno, aquí pasa algo. Sí sabemos lo que es, pero sería difícil de sistematizar para ser capaz de explicárselo a un ordenador. Porque en realidad hay un ejemplo, por ejemplo, la memoria de un ajedrecista. Sí. Hubo un test que se hizo que a muchos ajedrecistas le ponían una posición de una partida jugada, y ese mismo experimento lo hacían con personas que no sabían jugar ajedrez. Les mostraban la posición 3 segundos y otra posición y así. Y el ajedrecista demostraba evidentemente mucha mayor capacidad para recordar esas posiciones. Pero luego hicieron el mismo experimento con posiciones no de partida, sino posiciones absurdas, poner las piezas de cualquier forma ridícula, y ahí la capacidad de ambos individuos era la misma. Ah, sí. O sea que hay unos patterns, hay podríamos decir, unas matrices, unas bases por las cuales el cerebro humano es capaz de recordar las jugadas, de crear los planes, de asociar los conceptos. Y fuera de ahí, el ajedrecista es un mortal como otro cualquiera. Deep Blue podía contemplar 200 millones, me corriges, de posiciones por segundo. Sí, bueno, si asumes, oye, 50-50, 50 que te puedes equivocar y 50 que puedes acertar, un 50% de las veces Deep Blue acertaba. Y la rapidez con que le contestaba, a Kasparov no le daba tiempo, porque Kasparov, ¿cuántas posiciones podía contemplar? Un gran maestro. Un gran maestro como él. Contempla, a mí cuando me preguntan digo que yo contemplo las justas, porque en realidad hay un proceso selectivo. De esos millones y millones, la mayoría es sencillamente jugadas ridículas, inútiles, pero la máquina las tiene que procesar, el cerebro humano las filtra. Ni siquiera pasan por mi mente jugadas absurdas. Yo solamente me concentro en las 3, 4 importantes, las desarrollo, 2 o 3 jugadas más allá, por tanto estamos hablando de considerar 30, 40 jugadas cada vez que vas a mover. En cambio la máquina considera millones, pero muchas de esas son jugadas, ya digo, que son totalmente ridículas, como, no sé, mover un peón aquí sin ninguna necesidad. Una jugada, la acción está en el centro, concéntrate en el centro. El jugador, el ser humano, tiene unos parámetros que le ayudan, y realmente no está claro que la máquina calcule mejor que Kasparov, calcula más, sin lugar a dudas, sí. Pero no, la calidad y la cantidad son cosas diferentes. ¿Se imagina jugar una partida de ajedrez contra un ser capaz de analizar 200 millones de posiciones en un segundo y que hubiese memorizado todas las partidas que usted ha jugado anteriormente?
Ese ser fue el contrincante al que se enfrentó en 1997 Garry Kasparov, campeón mundial y uno de los mejores ajedrecistas de todos los tiempos. Su nombre, Deep Blue, el abismo azul. El resultado, la máquina venció. Los ordenadores han sido programados para jugar al ajedrez desde su invención. Ya a mediados de los años 50, una máquina gigante denominada Maniaco 1 ganó a una principiante. Pero parece que la informática no se conformaba con ganar a jugadores mediocres. Quería emular a los grandes maestros capaces de anticipar hasta 14 movimientos a partir de una disposición concreta del conjunto de piezas del tablero. Este afán ha sido el impulsor de grandes avances en el mundo de la computación. En el campo del ajedrez, los ordenadores han logrado almacenar y consultar millones de partidas, detectar sus errores y corregirlos, calcular las probabilidades de movimiento de cada pieza del tablero y evaluar su valor en la partida. Los programas de software se centran actualmente en la detección y selección de las mejores jugadas, con lo que el procesador cada vez se vuelve más útil. A pesar de estos avances, el enfrentamiento hombre-máquina no resulta atractivo para los ajedrecistas, que claman su inferioridad de condiciones, ya que no tienen la enorme disponibilidad de datos de la computadora. Además, el ordenador no es intuitivo, de manera que el juego les parece aburrido y mecánico. La creatividad del maestro, la belleza de una jugada elegante, no pueden ser valoradas por la máquina. Ha habido siempre dos escuelas, ¿no? Y tú eso lo sabes mucho mejor que yo, en el mundo de la inteligencia artificial. La una era decir, vamos a intentar hacer ordenadores que se parezcan al cerebro humano, ¿no? Y la otra decía, oye, no, nosotros vamos a utilizar lo que el ordenador sabe hacer mejor que nadie, que es calcular, como tú dices, millones de posiciones por segundo, y vamos a hacer una máquina para jugar al ajedrez, y en eso, a base de cálculo, le vamos a ganar a gente como Kasparov. Esta es un poco la alternativa de diseño que ha habido. Sí, en realidad más o menos. Cuando yo empecé a trabajar con el equipo del año 95, al acabar el encuentro de preparación que hicimos con Deep Blue, jugué yo contra Deep Blue aquí en Barcelona, les dije a los ingenieros, digo, una cosa es jugar bien al ajedrez y otra cosa es ganar. Son cosas diferentes. El ajedrez tiene un componente deportivo. Un ejemplo, si a Kasparov le molesta, por ejemplo, la defensa francesa, esto no es ciencia. Vamos a hacerle la defensa francesa a Kasparov. Esto es buscar ganar la partida, pero tiene poco que ver con el proceso científico. Claro. Por tanto, o por ejemplo, también decir, bueno, si a Kasparov le molesta que le contesten rápido, para meterle presión... Que parece que sí. Exactamente, eso es un elemento puramente deportivo, pero tampoco es algo que tenga un valor científico. Por tanto, hubo que combinar lo que sí tenía un valor científico, que era que la máquina fuera capaz de tomar buenas decisiones en la partida de ajedrez, con cuestiones más deportivas de intentar ganar el encuentro. Y Garry Kasparov, con el cual yo tengo una buena amistad, pero bueno, al final, pues, porque él llegó allí muy confiado, bueno, esto es un experimento muy bonito, me encanta participar aquí, pero luego al final se quejaba amargamente de que es que le habían querido ganar. Dice, no, es que aquí me han querido ganar. Bueno, pues efectivamente, claro, se le intentaba, el objetivo fue ganarle. Y se consiguió. Yo te veo muy tranquilo frente a los ordenadores. Desde luego delante de un tablero, muchísimo. Pero también frente al desafío de las máquinas, ¿no? Hay algunos científicos por ahí que van diciendo, bueno, es cuestión de meterle información, y el día que tenga la misma capacidad que el cerebro humano será tan inteligente. Estaremos cada día haciendo el famoso test de Turing, ¿no? A lo mejor, ¿me quieres recordar lo que era el test de Turing? Eran dos tableros. Básicamente decían que el día que se pueda hablar de inteligencia artificial será el momento en que te pongan una valla opaca y al otro lado tengas un interlocutor que no sabes qué es. Si es una máquina. Y si no eres capaz de, si hablas con ello, y no eres capaz de distinguir si es una persona o una máquina, ese día tendremos inteligencia artificial. Claro. Si se trata de una máquina y no eres capaz de distinguirlo. Tendremos una máquina inteligente. Exactamente. Hoy en día, por ejemplo, las partidas de ajedrez, yo las veo y veo que es una máquina. Todavía tiene un juego maquinal. Tiene unas tendencias materialistas. Sí. Sí, hay casos que son muy claros. Por ejemplo, un jugador humano
¿qué elegirías tú si tienes la oportunidad de coger un camino fácil para ganar una partida, aunque sea prosaico, pero es muy fácil, muy evidente, sin ningún riesgo, o un camino complejísimo, con cantidad de riesgos, pero que matemáticamente es rápido que por la otra vía? Un humano siempre cogería el camino sencillo. Claro. Dices, no voy a asumir todos estos riesgos para ganar una jugada antes, ¿qué más me da? Pero la máquina prefiere dar mate en 7 que mate en 8. Y hará todo lo posible para dar mate en 7, aunque eso implique unos riesgos enormes. Riesgos desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de la máquina, ningún riesgo. Claro. Porque lo tiene todo calculado. Por tanto, hay muchos detalles que todavía delatan que eso es una máquina. El origen evolutivo, ¿no? Oye, ¿cuál ha sido el impacto en esta belleza, en este juego maravilloso, ¿no? De la informática, del crecimiento de la informática, del desarrollo de los Deep Blues, de los programas de software que nos permiten anticipar 20 y tantas partidas, ¿no? De aperturas, creo. Sí. ¿No ha deteriorado el arte del juego? ¿Qué consecuencias ha tenido? Bueno, muchísimas. Ha sido tremendo. Por un lado, yo diría que ha democratizado el ajedrez. Antes había un grupo de privilegiados que eran las personas que estaban al corriente de las últimas ideas, de las últimas novedades, que recibían una revista rusa, por ejemplo. Hoy en día yo, pues soy gran maestro, juego contra cualquier aficionado y durante 15 jugadas me ofrece una resistencia tremenda, porque él está al corriente, gracias a Internet, gracias a la informática, está al corriente de todas esas ideas, esas novedades, y por tanto juega todo el principio de la partida a un nivel superior. También ha traído la profesionalización y lo que yo llamo la experiencia artificial. Jugadores jovencísimos, antes se consideraba que un jugador alcanzaba su madurez y su mejor momento a los 30 años. Y ahora esa cifra ha bajado de forma dramática. Quizá hablamos de 22, 23 años cuando un ajedrecista desarrolla su plena capacidad. ¿Por qué? Pues porque lo que antes no podía hacer, que era coger experiencia en su casa, ahora sí puede hacerlo. Ahora lo hace. Claro, todas las horas de trabajo con ordenador, las partidas en casa, disputadas, etcétera, es una experiencia artificial que cogen estos jugadores y se plantan con 20 años y son auténticos veteranos. Si a eso unes la energía, en ajedrez, energía y experiencia son los dos elementos claves para la competición, pues con 20 años, 22, tienen la experiencia y tienen más energía de la que pueda tener yo, por ejemplo. Por segunda vez en la historia del ajedrez, el próximo mes de octubre una máquina se enfrentará a un hombre. El nuevo duelo en la cumbre estará protagonizado por el programa informático Deep Fritz y el campeón del mundo oficioso, el ruso Vladimir Kramnik. Deep Fritz es el sucesor de Deep Blue, el ordenador que en 1997 derrotó al entonces campeón del mundo Garry Kasparov. 5 años más tarde se espera el nuevo duelo entre un hombre y una máquina con gran interés. Respecto a la edición anterior, la máquina ha sido perfeccionada, especialmente en software, y está programada para realizar 4 millones de jugadas por segundo. Deep Fritz, además de procesar datos, es capaz de memorizar todas las jugadas de sus contrincantes. Otra ventaja que tiene es que, a diferencia de los humanos a los que se enfrenta, no siente ansiedad ni nervios durante las partidas. Además del dulce y el salado, un reciente estudio propone la integración de nuevo sabor que nuestra lengua es capaz de distinguir. Se trata del sabor graso. La investigación cuestiona la creencia de que la grasa no tiene sabor propio y que ésta solo sirve de soporte para otros sabores. De la misma manera, desmiente que la única forma de detectar la grasa sea mediante el olfato. Así pues, los participantes en el experimento tuvieron en todo momento anulado el sentido del olfato y únicamente se les permitía oler o saborear la grasa, pero en ningún caso comerla. La nueva hipótesis es que la grasa tiene sabor propio y es su textura la que nos permite detectar su presencia. Los promotores del estudio aseguran estar cada vez más cerca de descubrir el mecanismo mediante el cual la grasa se identifica en la boca. Con este tipo de estudios se pretende conocer mejor las propiedades y funciones de la grasa y así poder encontrar sustitutos más sanos y nutritivos. Los meteorólogos luchan para conocer cada vez con mayor antelación y seguridad si hará sol o se avecina una tormenta tropical. Dentro de 3 años, Europa contará con una supercomputadora que será capaz de hacer predicciones fiables a medio plazo, es decir, a 10 días vista. Blue Storm es el nombre del nuevo programa que está creando IBM para el Centro Europeo de Predicciones Meteorológicas.
Será el ordenador más potente que ofrezca este servicio, lo que permitirá mejorar todas las actividades de predicción, desde la obtención de información temprana de calentamiento atmosférico hasta fenómenos más imprevisibles como las tormentas o las inundaciones. La supercomputadora podrá realizar 20 billones de operaciones por segundo, superando en 5 veces la capacidad de los sistemas actuales del centro. Se calcula que un hombre tardaría 17 millones de años en realizar las mismas operaciones. En el año 2004 podrá almacenar 1,5 petabytes de datos, o lo que es lo mismo, tendrá la misma capacidad de almacenamiento que 75.000 PCs juntos o que 1.500 millones de libros con 400 páginas cada uno de ellos. El dolor nos ayuda a sobrevivir, ya que nos impide, por ejemplo, meter la mano en una olla de agua hirviendo. Pero también merma la calidad de vida de las personas que lo padecen. Una proteína puede tener la clave para encontrar tratamientos más eficaces contra el dolor. Unos investigadores norteamericanos han identificado la proteína responsable del dolor agudo. Se conoce con el nombre de DREAM, y si se acaba controlando su funcionamiento, puede ser muy importante a la hora de diseñar futuras terapias contra dolores fuertes de espalda y otras enfermedades donde el dolor condiciona la calidad de vida de los enfermos. Las pruebas se han efectuado sobre ratones. Los científicos han comprobado que los roedores que tenían una forma defectuosa de DREAM presentaban muy poca sensibilidad a los dolores, ya que sentían alrededor de un 50% menos de dolor cuando se les exponía al calor o a otros estímulos en comparación a los ratones que tenían la proteína en buenas condiciones. En una próxima fase del experimento se estudiará la forma de inactivar esta sustancia para que las personas que presentan procesos dolorosos dejen de padecerlos. Pese a ser una hipótesis que aún tiene que ser confirmada, un grupo de astrónomos de la Universidad de Berkeley asegura que podríamos estar asistiendo al nacimiento de un nuevo planeta. El nuevo planeta en formación ha sido detectado muy cerca de nuestro sistema solar, a unos 900 años luz de la Tierra. Los primeros datos indican que se trata de un disco de polvo de grandes dimensiones unido a una estrella joven. Este descubrimiento podría ayudar a los científicos a conocer mejor cómo se forman los planetas de un tamaño superior a Júpiter. Tras procesar los primeros datos procedentes de un telescopio situado en Hawái, los astrónomos son cautos y aseguran que aunque aún no puede confirmarse que se trata de un nuevo planeta, la proximidad del disco a una estrella joven así lo indica. De confirmarse finalmente la hipótesis, se trataría del primer protoplaneta que se localiza en un sistema cuádruple, es decir, en un sistema que contiene 4 estrellas juntas. Hoy va de ajedrez, ¿no? De este maravilloso juego, de la ciencia del ajedrez. Pero cuando intentamos evaluarlo, bueno, desde fuera, imparcialmente, chocamos siempre con una coletilla en el ajedrez que aparece vinculado a la inteligencia, al nivel de inteligencia, ¿no? Si juegas muy bien al ajedrez eres muy inteligente y si no eres un tonto. Y la verdad es que ha habido grandes jugadores de ajedrez que han sido muy tontos en su vida corriente, ¿no? Y luego ha habido grandes jugadores de ajedrez que han sido muy inteligentes en su vida corriente también. Y luego ya hay el caso de Fischer, ¿no? Que con un coeficiente intelectual mayor que el de Einstein, dicen, y que tiene pues desarreglos, disfunciones, digamos, mentales. Está enfermo, ¿no? En este sentido. Pero lo que no dudáis, ninguno de los tres, es que este juego tiene un impacto sobre el desarrollo de la inteligencia. Eso está demostrado científicamente. Es decir, ya no es una cuestión de creer en eso o no creer. Es que hay experimentos realizados en muchos países. Uno de ellos, de los más fiables, se hizo en un colegio de Galicia. Creo que es un pueblo que se llama Fene, me parece recordar. Y entonces se demostró que los niños que practican el ajedrez asiduamente desarrollan su inteligencia bastante más que quienes no lo practican. Claro, a partir de ahí podemos establecer muchas conclusiones, pero empezando por lo último que has dicho. Fischer, desde luego, sobre todo ahora, está claro que es un enfermo mental, con independencia de que sea el jugador más carismático de todos los tiempos y que millones de personas en todo el mundo le deben a él, a su carisma, haber aprendido a jugar al ajedrez.
pero también encontramos enfermos mentales entre los fontaneros, los ingenieros o los presentadores de televisión. Claro. Y no por ello hacemos una asociación entre la profesión y la enfermedad. Claro. Es decir, primero, está científicamente demostrado sin ninguna duda que la práctica del ajedrez desarrolla la inteligencia y para eso no hace falta llegar, digamos, al ajedrez de alta competición. El ajedrez tomado como un juego, como una partida de café, por ejemplo, según los neurólogos, es una de las mejores prevenciones contra el mal de Alzheimer, porque evidentemente implica una actividad intelectual constante, ¿no? Oye, ¿y por qué entonces, si eso está tan claro, por qué, habiéndose pasado una ley en el Senado español, creo, ¿no?, que dice, que el ajedrez no se está introduciendo como una asignatura optativa o en las escuelas? Me temo que la pregunta es mucho mejor que la respuesta. En este momento, hacen 7 años, desde el 8 de marzo del 95, que el Senado español, sin ningún voto en contra, aprobó instar al gobierno a que recomendase la introducción del ajedrez en los colegios españoles. Y cuando digo instar y digo recomendar, quiero decir que el gobierno, es decir, si el ministro Cabanillas un viernes al mediodía saliera en televisión simplemente haciendo una declaración oficial, no estaría adoptando ninguna responsabilidad económica o de casi ningún tipo, porque las transferencias a las competencias de educación están ya transferidas a las comunidades autónomas. A mí me consta que la reina doña Sofía en persona se ha interesado por este tema varias veces en conversaciones con los respectivos ministros de Educación ante testigos. Sin embargo, me imagino que por razones derivadas o conectadas con la polémica de las clases de religión, de las polémicas sobre si el currículo, si el programa escolar está demasiado recargado o no. Huecos que quedan. Exacto, los sucesivos gobiernos, tanto el socialista como el del Partido Popular, no han querido meterse en esto, pero, en fin, yo quiero llamar la atención al respecto porque no olvidemos además que el ajedrez es seguramente el deporte más barato que existe. Fomentar el ajedrez es mucho más barato que fomentar el tenis, el golf o el fútbol incluso, ¿no? Vladimir, vamos a ver, una cosa. Corre por ahí la especie de que las mujeres son mucho peor jugadores, que juegan peor, vamos, que los hombres. Y lo he visto escrito en varios sitios. ¿Hay algún fundamento neurológico o es simplemente que las mujeres juegan menos y por lo tanto...? A ver, soy matemático y... Tú eres matemático, sí. Y por tanto, no sé hasta qué grado puedo juzgar sobre las capacidades de las mujeres y de los hombres. Lo que sí que es cierto es que, por ejemplo, hay 3 hermanas sunaresas que son jugadoras del ajedrez del nivel superior, que su padre, también que es su entrenador, ¿no?, entonces prohibió terminalmente que esas chicas jugasen en torneos de mujeres. Incluso que optasen por el título mundial entre las mujeres. Yo creo que Vladimir va muy bien encaminado y que al final, si tuviéramos que resumir todo este problema de por qué las mujeres juegan peor, porque partamos de esa base, es un hecho que hoy las mujeres juegan peor. Entre los 100 mejores jugadores del mundo, ahora mismo solo hay una mujer. Y hasta hace muy pocos años, entre los 500 mejores del mundo no había ninguna. Ahora bien, ¿por qué ocurre eso? Yo la palabra en la que resumiría todo es educación. Hasta hace muy pocos años, en casi todo el mundo, si exceptuamos los países escandinavos, era casi tan raro regalarle una muñeca a un niño como un tablero de ajedrez a una niña. Sí. ¿Por qué? Porque la educación de niños y niñas era muy distinto en cuanto al elemento de la agresividad y la competición. Los hombres estamos mucho más educados en el sentido de ser mejores que el de al lado. Tienes que competir, tienes que ganar, tienes que ser mejor que el otro. Las mujeres hasta hace muy poco tiempo no recibían, o no, por lo menos ese elemento no era subrayado en su educación. Con lo cual eso produce que muchas menos mujeres juegan al ajedrez. Participado. Y de hecho yo conozco a muchos maestros de escuela españoles que no se conocen entre sí y que han dado clases de ajedrez en los colegios y todos me han dicho por separado la misma conclusión. Hasta la adolescencia el interés de niños y niñas y su fuerza de juego en cuanto al ajedrez es similar. Cuando llega la adolescencia, el número de niñas que abandonan el ajedrez, porque es el momento en el que el sexo despierta y empiezan a pensar en cuestiones evolutivas, biológicas, sexuales, aunque sea subconscientemente, entonces el número de niñas que abandonan el ajedrez es muy grande, el de niños no. Fíjate. Oye, dice Leoncho que los hombres tienen que competir unos con otros y que están acostumbrados a eso. Pero ahora tenemos que competir con las máquinas, ¿no? Y es muy... Vamos, es fascinante, ¿no? Ver
lío que se armó cuando Kasparov perdió delante de la máquina, ¿no?, de Deep Blue. Un ordenador, la gente está acostumbrada a que calcule, oye, órbitas planetarias, unos cálculos complicadísimos, eso no le asusta nada, y dice, qué bien, qué maravilla. Pero si le ponen una máquina que le gana al Kasparov, dice, bueno, pero ¿a dónde vamos, no? Ramón, ¿por qué reaccionamos así? Sí, no lo sé, yo lo encuentro bastante absurdo, la reacción que hubo en muchos medios de comunicación. Yo pienso que, claro, se ha asociado siempre el ajedrez como a algo muy de inteligencia, ¿no? Algo muy relacionado con lo que decíamos hace poco, ¿no? Con la capacidad de ser inteligente y estas cosas, ¿no? Entonces, quizás el ver que una máquina puede batir a la persona, a un hombre o una mujer, en un terreno que es típicamente, paradigmáticamente inteligente, una actividad que es un paradigma de la inteligencia, yo creo que la reacción puede venir explicada por él, la reacción negativa contra eso, como un temor a que ya nos va a invadir en cualquier otro aspecto relacionado con actividad humana o inteligencia, y nos vamos a sentir desplazados, vamos a sentir inferiores. Es completamente absurdo todo esto, porque en el fondo quienes han desarrollado Deep Blue o los programas de jugar al ajedrez, pues son personas. Por lo tanto, pero, Ramón, es un progreso de la humanidad el haber ganado a Kasparov, creo. A eso te contestaría Nicolás García, el nanotecnólogo, sí, ya le conozco, que le conoces muy bien. Sí. Te contestaría diciendo, bueno, y detrás de la persona también hay una programación que ha hecho alguien, ¿no? Estoy de acuerdo con esto. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto. Yo creo que tiene razón en las dos cosas. Es decir, primero, que es absurdo, ese sentimiento es absurdo, pero es real. Es decir, corresponde a la psicología colectiva. Porque yo voy a contar algo que creo que simplifica y expresa muy bien lo que ha dicho Ramón, ¿no? Yo cubrí como periodista el duelo Kasparov-Deep Blue en Nueva York. La sala estaba siempre llena de gente y el 95% de los espectadores eran ciudadanos de Estados Unidos. En la mesa, el operador de Deep Blue tenía la bandera de Estados Unidos a su lado y Garry Kasparov jugaba con la bandera de Rusia, un país odiado hasta hace muy poco en Estados Unidos. Bien, prácticamente todos los espectadores estaban deseando que ganase Kasparov, no que ganase su compatriota programador. Luego, hay una psicología colectiva, por lo que muy bien decía Ramón, es decir, el ajedrez se ha tomado como una especie de ring de boxeo mental, ¿no? De la inteligencia. De esta historia de Deep Blue, hemos sacado algunas aplicaciones fuera del campo del ajedrez. Hemos pasado una noticia, por ejemplo, aquí que decía que en el cálculo de la meteorología ahora podían calcular 20 billones de posiciones por segundo. Bueno, el Deep Blue calculaba 200 billones. ¿Ha habido aplicaciones concretas, Vladimir, en otros sitios? Sí, hay algunas aplicaciones en el campo farmacéutico, por ejemplo, para calcular aquellas composiciones muy complejas, ¿no?, entre las moléculas y tal, y entonces la capacidad de cálculo es muy importante ahí, con lo cual, o sea, todo esto no se tira por la ventana. Simplemente es realmente útil y quizá es la gran ventaja de hacer esos proyectos, ¿no? Por otro lado, lo que decíamos, ¿no?, que sí, yo estoy de acuerdo que, o sea, sería un poco decepcionante que me ganara, por ejemplo, este ordenador, porque, por ejemplo, lo que también se ha pasado la noticia sobre, o sea, el futuro enfrentamiento entre Kramnik y un programa, este programa incluso lo podemos utilizar en un ordenador como este. Y entonces lo de Deep Blue era mucho más espectacular, con muchos procesadores. No, lo interesante quizás de Deep Blue es que no se basaba única y exclusivamente en la fuerza bruta, aunque era una componente muy importante, pero había unas técnicas muy sofisticadas de búsqueda que se llama selectiva. En ciertas situaciones que se daban en la partida, pues Deep Blue decidía anticipar, o sea, buscar mucho más allá, anticipar muchos más movimientos, ir a más profundidad, que se llama, ¿no? Esto es una técnica que se llama técnica de búsqueda heurística, de forma así, en inteligencia artificial, que se ha reutilizado en otras aplicaciones que no tienen nada que ver con el ajedrez. Toda aquella aplicación en donde combinatoriamente la combinatoria sea enorme, sea exponencial, que se llama, o sea, es decir, el tamaño del problema, el tamaño del problema a resolver es enorme y requiere una búsqueda selectiva. Hay algoritmos y técnicas que se han desarrollado gracias a Deep Blue
se están utilizando ahora en estas otras aplicaciones. Pero entonces, Ramón, si entiendo bien, cada vez que vamos a la farmacia, bueno, cada vez no, pero a menudo cuando vamos a la farmacia a comprar un medicamento, o cuando vemos al hombre del tiempo en televisión, de alguna forma hay una conexión entre eso y lo que se ha investigado con Deep Blue. Puede haber una conexión indirectamente, puede haber, sí, algo de conexión. Un diseño de un fármaco que haya sido diseñado, las relaciones entre estructura y función, por ejemplo, a nivel molecular, que pueden ser muy complejas a nivel combinatorio, las situaciones que se pueden dar, si ya se han utilizado técnicas relacionadas con lo que decía antes, con técnicas de búsqueda selectiva de la solución al problema, pues evidentemente pueden estar detrás del diseño de un fármaco. Oye, Ramón, o de otras cosas que si lo que decís es verdad, hay que aprender ajedrez. Y entonces vamos a ver, quiero que veáis un documental. El especialista que enseña ajedrez en la escuela debe prepararse para conocer la metodología adecuada. Más que un entrenador que perfeccione las técnicas de jugar, esta persona ha de ser un profesor. Y es que el propósito del ajedrez en la enseñanza no es formar campeones, sino aprovechar las ventajas que ofrece como estímulo de las capacidades mentales. Está el tablero de buscar, que es decir, todo lo que yo ponga ahí tiene que estar. A ver, ahora practicaremos un poco este jaque mate. Iremos a la ficha número 2, ¿de acuerdo? Del libro. En la ficha 2 se tratará de buscar, tenéis 5 diagramas, ¿vale? Ahora en principio hemos logrado el objetivo. El rey está en una banda y ahora iniciaremos la otra parte del proceso de dar jaque mate. Y ahora cuidado porque el rey negro solo tiene 2 casillas, o sea que sería dama G6. Ahogado. En algunos colegios el ajedrez es una asignatura obligatoria más, que se da como complemento para el desarrollo de la inteligencia. La edad óptima para empezar es entre los 7 y los 12 años, porque entonces ya se ha adquirido la capacidad de pensar antes de hablar o actuar. Todas las demás asignaturas se beneficiarán si el niño refuerza la atención, la memoria visual, la concentración, el pensamiento lógico y el rigor mental. Bueno, el rey AB2, o sea, acercar al rey lo máximo posible. Nata, molt bé. Sin embargo, también se puede introducir como método de estimulación precoz. La propia maestra aplica entonces técnicas pedagógicas basadas en el ajedrez que ayudan al niño a secuenciar correctamente tiempo y espacio. I ara què ens queda per col·locar? Paso a paso, el niño va conociendo las distintas piezas del juego y automatizando las reglas. De forma lúdica, aprende a orientarse, a planificar, a responsabilizarse y a mantener una independencia de criterios. Y, algo muy importante, a relacionarse respetando el criterio de los demás niños. Molt bé, nois. Vamos a ver cómo era. Mira lo que tienes delante. Muy bien, y chocolate blanco para ti. Pero piensa. ¿Qué podemos hacer con ese chocolate que estás tocando? Lucas, ¿cómo come? ¿Cómo come? En diagonal. Pues entonces te puedes comer un chocolate negro. No. ¿Cómo lo has movido? Estaba aquí, ¿no? Sí. Y como no había nada, nadie ha hecho ñam. Vale, ya has llevado la torre. Debidamente guiado, el alumno aprende a analizar lo sucedido, entrenándose para el desarrollo del pensamiento hipotético y para el pensamiento crítico. ¿Y quién comerá ese peón negro que queda aquí? La reina blanca, muy bien. ¿Y la reina blanca se quedará tan contenta o vendrá alguien y le comerá? La torre, muy bien. Equivocarse es tan válido como acertar, siempre y cuando se aprenda del error. Además, saber distinguir entre lo fundamental y lo anecdótico también le ayudará. Al descubrir sus propias habilidades, el niño refuerza su autoestima y puede actuar con serenidad y confianza, porque jugando aprende a pensar. Técnicas de estimulación rápida utilizando el ajedrez. Nada que ver con lo que yo hacía de pequeño en Vilella Baixa, allí en el Priorato, en donde realmente en lugar del ajedrez lo que hacíamos era ver si cogíamos con las manos los peces debajo de las rocas, ¿no? Oye, menos mal que ya no estaremos, pero competir con estos niños será una cosa dura, ¿no? Si realmente les ha aprendido a pensar. Vladimir,
¿Les ha enseñado ya a pensar? Quizá precisamente la palabra clave aquí, en ese documental, es esta, o sea, la frase, aprender a pensar, enseñar a pensar. Y eso tiene mucho que ver con la enseñanza, tanto en la escuela como en la universidad. Porque para mí vale mucho más un alumno que sepa pensar. Porque precisamente planteando unos objetivos y sabiendo pensar, entonces podría quizá llegar a asumir precisamente lo que está buscando. Y desgraciadamente ahora mismo hay mucho debate sobre la escuela, sobre la enseñanza, y a mí me parece que se deja ahí al lado esto precisamente de saber pensar. Y esto enseña a pensar, tú dices, yo diría que sí. ¿Llegarías incluso a decir que el ajedrez puede ser un arma contra el fracaso escolar? A ver, en un cierto modo sí, porque uno que sepa un poco seguir unas ciertas reglas, no importa que sean reglas del ajedrez o sean reglas de la sociedad, entonces ya aprende que se tiene que moverse dentro de ese ámbito, o sea, dentro de este reglamento, ¿no? Con lo cual sería, me parece, una ayuda muy importante para la formación. Sin duda alguna, se puede hacer un paralelismo claro o una comparación clara entre una partida de ajedrez y la vida misma, ¿no? Es decir, en muchas de las situaciones que uno tiene en la vida normal, tú tienes tus puntos débiles, donde sabes que eres vulnerable, y tus puntos fuertes, donde sabes que eres fuerte. Entonces, al mismo tiempo, la idea de plan, de establecer un plan para conseguir un objetivo, es perfectamente aplicable en el ajedrez y en la vida normal, bueno, y también en la estrategia militar. Napoleón y buena parte de sus famosas maniobras envolventes y otras técnicas guerreras que él utilizaba estaban muy basadas en el ajedrez, ¿no? Pero perdió una partida, como jugador de ajedrez era malo, sin duda alguna, como jugador de ajedrez era malo. Era mucho mejor estratega militar, pero había una concomitancia clara. Y además, el ajedrez, en ese documental hemos visto algo muy curioso y que yo lo he visto también en varios colegios. Se puede emplear en lo que los pedagogos llaman como materia transversal, es decir, como un hilo conductor que sirva para enseñar otras asignaturas. Por ejemplo, bajo la idea de aprender jugando y jugar aprendiendo, un niño de 6 o 7 años siempre va a aprender más rápido los elementos básicos de la geometría, las horizontales, las diagonales, las verticales, si se las enseñan en un tablero de ajedrez en lugar de en una pizarra, ¿no? Eso hay neurocientíficos como Gardner, el de las inteligencias múltiples, que ha experimentado y está sugiriendo exactamente lo que dices, ¿no? Que un tipo de inteligencia te puede ayudar a conducirte a otra, y esta a su vez a otra, ¿no? No hace falta necesariamente ser el primero en el mundo en la inteligencia del ajedrez, digamos. Exacto. ¿no? Y tú puedes, por ejemplo, si quieres enseñar a unos niños la historia de España en el siglo XVI, fíjate, ¿no? Tú puedes engancharla desde el ajedrez, porque resulta que el primer campeón del mundo oficioso en el siglo XVI era un español de la corte de Felipe II. Tú partes de ahí, digamos, como la percha periodística, en términos periodísticos, y a partir de ahí tú puedes hacer que los niños estén mucho más atentos al resto de la explicación, ¿no? Oye, ¿y los españoles luego por qué lo perdimos frente a los italianos y a otros? Bueno, porque no tenemos la exclusiva de la inteligencia ni de nada, ¿no? Claro, pero fuimos los primeros en heredar este legado de Bueno, de hecho, árabes, el ajedrez ¿no? moderno, con las reglas actuales, tal como se juega ahora, nació en España hace poco más de 500 años. Fíjate. Sí, está aquí la posición, ¿no? También de una apertura, bueno, esta posición que tenemos en el tablero, esta tiene el nombre de Apertura Ruy López, en memoria de Ruy López de Saúl. ¿Y eso qué pasa? ¿Has jugado ya 3 jugadas para llegar a eso? ¿O? Sí, exacto. Esa es la posición después de la tercera jugada de las blancas. ¿Y con eso puedes empezar bien una partida todavía hoy? ¿Sí? Es un planteamiento muy sólido, porque lo que han hecho los dos bandos ha sido poner un peón en el centro, por razones obvias. No hace falta saber jugar al ajedrez para entender que dominar el centro es muy importante, y luego han desarrollado económicamente las piezas. En 3 jugadas ya hay 2 piezas blancas desarrolladas, ¿no? Y una negra. Es muy importante desarrollar rápido. Oye, habéis mencionado muchas veces la palabra planificar y es muy interesante esto, porque se dice que realmente lo que distingue la inteligencia de los homínidos de las otras inteligencias, que las hay,
es justamente esta capacidad de planificar, ¿no? Y esto, nos decía Miguel Illescas, dice, y esto no lo puede hacer la máquina. Yo te he visto a ti, Ramón, que decías, bueno, oye... Porque se puede, hombre, porque todo es matizable, ¿no? Como mínimo. A ver, es cierto que uno de los desafíos actuales más importantes en inteligencia artificial es la capacidad de planificación compleja, a muy alto nivel, una planificación reactiva. No se trata de... Un ordenador puede elaborar un plan, ¿cómo no? Sí, puede. Tiene una situación inicial y quiere llegar a un objetivo final y puede elaborar un plan, que es decir, la secuencia de acciones o pasos que tiene que llevar a cabo para llegar a este objetivo. Lo que ocurre es que el mundo no es estático, las cosas no persisten, no son inamovibles. ¿Y qué ocurre? Que mientras está ejecutándose este plan, las situaciones cambian, si el contexto cambia. Por ejemplo, un robot tiene que desplazarse de un lugar a otro y busca un camino que evitando obstáculos, empieza a moverse y se dirige hacia el objetivo al cual se le ha dicho que tiene que ir. ¿Qué pasa si una persona se cruza en su camino o uno de los objetos es un objeto no estático, sino móvil, es decir, que en el tiempo han cambiado las condiciones? Sí. Tiene que saber reaccionar ante esto. Tiene que saber reaccionar, es decir, rehacer otro plan, es decir, cambiar de plan y luego seguir eventualmente con el plan inicial una vez ha sorteado el obstáculo, una vez ha resuelto la situación imprevista. ¿Y lo hacen eso tus robots? Los robots lo empiezan a hacer, hay robots que lo hacen, sí, sin duda, pero claro, siempre estamos hablando de situaciones de planificación en un contexto muy determinado. Tener una capacidad general de planificar a nivel general, no en situación de evitar obstáculos, ni en situaciones concretas o en situación de jugar ajedrez, sino una capacidad general de planificar y de adaptar planes y de olvidar planes, sustituir planes, mejorar planes, etcétera. Esto es muy, muy complejo, efectivamente, y eso creo que distingue la inteligencia humana de otras inteligencias, sin duda. Es que en tu pregunta, que es interesantísima, está incluido uno de los grandes debates y de las grandes sorpresas que uno se lleva cuando empieza a hablar con expertos como Ramón sobre este tema. Porque para un jugador humano, que sabe que cuando un peón llega a la octava fila, o sea, al fondo del tablero, se transforma en dama y por tanto multiplica por muchísimo su potencia, si ese jugador humano ve que tiene un peón en la segunda o tercera fila, pero que ese peón no está obstruido por ningún peón rival en su camino hacia la octava fila, el jugador humano sabe que ese peón es fortísimo, porque es inevitable que llegue a la octava fila. Sin embargo, ¿cómo enseñarle eso a una máquina? Entonces estaríamos hablando de lo que se llama el efecto horizonte. La máquina, hasta que ese peón no está muy avanzado, hasta que llega a la sexta fila, por ejemplo, no comprende que el valor de ese peón es altísimo, cosa que un ser humano comprende inmediatamente, ¿no? Es algo así, ¿no, Ramón? Sí, tiene que ver, sin duda. Lo que pasa que hay que decir que en Deep Blue el efecto horizonte que mencionas, a ver, no se resuelve siempre, o sea, no es que Deep Blue no tenga el efecto horizonte, sino que es capaz de hacer búsquedas muy profundas selectivamente cuando detecta situaciones precisamente como esta. Deep Blue sí que puede identificar una situación como la que acabas de describir, que este peón pues tiene camino libre, dicho de otra manera, ¿no? Desde la segunda fila. Sí. Deep Blue es capaz ahora de utilizar una cosa que técnicamente se llama extensiones singulares, que no vamos a describir porque es bastante complejo, pero básicamente lo que hace es que en ciertas situaciones que detecta va a anticipar muchas jugadas para adelante. Oye, con lo cual podría anticipar, cuidado, se podría dar cuenta de que este peón es una dama potencial, ¿no? Oye, en esta batalla entre la máquina y el homínido, hay un tema que me fascina, Ramón, a ver si me lo aclaras un poco. Parecería que la gran capacidad del homínido es que puede descartar cantidad de posibilidades como cosas irrelevantes que no tienen nada que ver. Mientras que la pobre máquina tiene que pasarse y examinar los 200 billones, ¿no?, de posiciones por minuto. Pero entonces resulta que estamos ganando la partida a los homínidos no porque seamos más inteligentes, sino porque sabemos descartar mejor lo que es irrelevante. Sí, bueno, pero esto está relacionado con ser más inteligentes también, ¿eh? Esta capacidad de descartar, aunque no lo pueda explicar, porque los que saben más que yo, mucho más que yo de ajedrez, pero yo creo que si le preguntas, intentas que un gran maestro, un jugador de ajedrez, te verbalice, es decir, te describa mediante palabras
el por qué en aquel momento su intuición le dice que tiene que concentrarse en estas pocas jugadas, como nos decía también Miguel Illescas en el vídeo, difícilmente te podrá dar una explicación lo suficientemente concreta como para que la puedas programar. Si esto fuera el caso, si la pudiera describir perfectamente, lo podíamos programar. Claro. Sí, exacto. Yo eso lo llamaría olfato. Es decir, un jugador de ajedrez, cuando alcanza un cierto nivel, ante una posición dada, descarta en cuestión de muy pocos segundos un porcentaje enorme de las jugadas posibles y se centra en solamente 3 o 4. Oye, Leons, nos hemos fumado el tiempo y les voy a dejar con este pensamiento. O sea, es muy importante centrarse en 2 o 3 jugadas y a eso lo llaman intuición, a eso en realidad le llamamos hoy por hoy la gran ventaja de los homínidos sobre las máquinas, por ahora, hasta que Ramón y compañía nos lo cambien, ¿no?